En la Marina Real, el destructor, al menos desde su primera versión como destructor de torpederos, se había agrupado en formaciones conocidas como flotillas. Esto es similar a lo que otras armadas llaman escuadrones de destructores. La mayoría eran de un solo dígito y permanecían mientras la Marina Real tuviera destructores suficientes para justificar más de una flotilla. Las flotillas con números altos surgían y desaparecían según la necesidad, particularmente en tiempos de guerra, cuando los barcos en reserva serían activados y se construirían nuevos barcos en grandes cantidades y a una velocidad considerable. Tal fue el caso de la 10ª Flotilla de Destructores, formada por primera vez a finales de 1914 para la Primera Guerra Mundial. Originalmente era una fuerza poderosa liderada por el crucero ligero HMS Aurora y compuesta por algunos de los destructores más modernos y poderosos de la Marina Real en ese momento. Gracias a las convenciones de nombres de la Marina Real para destructores, que se basaban en letras en lugar de cualquier otra cosa, esto significaba que tenías barcos como el Manly, el Mastiff, el Matchless, el Meteor y el Termagant, compartiendo formación con el Morris, el Murray, el Miranda y el Retriever. La formación, sin embargo, estuvo en la línea del frente durante toda la Primera Guerra Mundial, sirviendo como parte de la Fuerza Harwich. 4 de sus barcos terminaron la batalla de Jutlandia al estar asignados temporalmente a otras flotillas. Aunque la formación se disolvió a principios de 1919, la 10ª Flotilla de Destructores reapareció brevemente en 1940 y 1941 como una formación improvisada, formada apresuradamente a partir de la famosa flotilla de chatarra australiana y algunos otros destructores de la flota del Mediterráneo, pero esta también sería disuelta. Al año siguiente de su reorganización, la mayoría de sus barcos fueron enviados a otras misiones globales. Pero un par de años después, la Marina Real se encontró ante un dilema. En 1943, aunque la guerra había cambiado de rumbo, los alemanes seguían controlando la costa y el canal en Francia. Para entonces ya habían tomado el control de toda Francia. Esto puso un pequeño obstáculo en los planes de bloquear a Alemania en la Primera Guerra Mundial. En ese entonces se trataba de contener el Mar del Norte. Ahora, sin embargo, era necesario realizar patrullas activas hasta la costa de España y también hasta las aproximaciones occidentales. De lo contrario, varios materiales de guerra vitales, por lo general en cantidades pequeñas comparadas con el acero, la producción de recursos críticos como el tungsteno o el caucho, que solo podían obtenerse del extranjero, podía ser enviada a través de barcos rompebloqueos a los puertos atlánticos franceses y mantener el esfuerzo bélico alemán, además de apoyar el desarrollo de nuevas armas y tecnología. De hecho, se estaban realizando patrullas de este tipo, pero los alemanes empezaron a programar la llegada de sus barcos rompebloqueos para la noche. Por supuesto, es un gran igualador. Aunque la Marina Real Británica tenía mejor entrenamiento nocturno en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera, gran parte de su ventaja sobre la Kriegsmarine se perdió. Por la noche, la mayoría de los aviones seguían siendo de uso diurno. Solo que la mayoría de los aviones capaces de operar de noche no estaban diseñados para la búsqueda aérea, mucho menos para ataques aéreos precisos, e incluso aquellos con radar aire-superficie tenían una visión mucho más limitada de lo que ocurría en la superficie en comparación con un avión operando de día, donde los observadores podían simplemente mirar hasta donde alcanzaba la vista. Los submarinos en patrulla tenían muy limitada su capacidad para detectar movimientos de barcos enemigos. Frecuentemente, todo se limitaba a informes de inteligencia esporádicos y choques entre patrullas y fuerzas alemanas, las cuales, por supuesto, podían elegir cuándo y dónde salir y con cuánta fuerza. Aunque ambos bandos contaban con radares de búsqueda de superficie con distintos grados de efectividad, esto seguía significando que los enfrentamientos podían ser sorpresivos, breves y bastante violentos. Con la confusión de la noche capaz de inclinar drásticamente la balanza de una batalla que, al menos en teoría, debería haber sido unilateral. A finales de octubre de 1943, el crucero ligero Charybdis y 6 destructores, pese a ser una fuerza superior, fueron gravemente derrotados por 5 torpederos alemanes clase Elbing. La pérdida del crucero, un destructor y el éxito alemán al pasar su corredor de bloqueo ileso evidenciaron el desastre. Otro problema. Si la invasión planeada de Francia en 1944 iba a realizarse, no podían permitir que fuertes formaciones costeras alemanas se interpusieran entre los transportes de invasión. Así que habría que hacer algo más que las medidas actuales. Quien decidió exactamente cuál debía ser esa respuesta fue el vicealmirante Latham.
aunque su experiencia previa en la guerra significaba que él había estado abogando por la formación de una fuerza de ataque especializada para limpiar los mares de la Kriegsmarine. Durante algún tiempo, los altos mandos se lo habían negado. Sin embargo, ahora podía hacer que la pérdida de vidas a bordo del Charybdis significara algo, al señalar que la formación en cuestión era, en efecto, poderosa en teoría, pero en realidad fatalmente defectuosa. 4 de sus destructores habían sido destructores escolta clase Hunt, uno de los cuales se había perdido. 2 de los destructores eran de tamaño completo, aunque fueran destructores de flota de tipo de emergencia de tiempos de guerra. Y, por supuesto, el Charybdis había sido un crucero antiaéreo clase Dido. Estos eran barcos con capacidades muy diferentes que en realidad no habían estado juntos en el mar antes. Aunque todos tenían entrenamiento en combates nocturnos, les faltaba experiencia práctica real en el campo. Latham argumentó que esta nueva formación que estaba proponiendo debía estar compuesta por barcos que fueran individualmente poderosos, experimentados y al menos de capacidades ampliamente similares en términos de cosas como la velocidad. Y debían tener ese tipo de oficiales a bordo, cuyo primer recurso ante el enemigo sería atacar, su plan B también atacar, el C atacar con más fuerza, y el D abordar y tomar al enemigo por la espada. Esencialmente, estaba pidiendo un grupo de hombres que fueran o increíblemente agresivos o potencialmente agresivamente locos, para darles el mando, lo que, en términos generales, se convertiría en un asilo flotante fuertemente armado lleno de marineros con ideas afines, y luego apuntado en la dirección general del enemigo antes de ser liberado, mientras todos los demás se ponían a cubierto para observar la carnicería que seguía. Naturalmente, esto generó una lista corta de 3 candidatos a elegir. Los barcos. Primero, los destructores clase tribal. Estos eran los centros de contención favoritos de la Marina Real para quienes nunca habían visto un barco que no quisieran explotar. Los canadienses, de forma agradable y quizá predecible, tenían sus propios destructores clase tribal. Para ellos, no es ilegal si es la primera vez. En tercer lugar, el WE cruzó 2 mares buscando venganza. Hasta ahora, nadie ha oído una campana. Los polacos, que no tenían ningún destructor clase tribal, pero lo compensaban estando dispuestos a pelear prácticamente contra cualquiera, con prácticamente cualquier cosa. Esto también los hacía muy populares en pubs y bares de todo el Reino Unido. Desafortunadamente para este plan, de los 16 destructores clase tribal de la Marina Real que habían iniciado la guerra, solo 4 seguían realmente a flote, la mayoría de los demás se habían perdido en combate. Eso ejemplificaba exactamente el tipo de capitán que Latham realmente estaba buscando. Gurkha se había hundido tratando de contraatacar un ataque aéreo. Bedouin combatió contra 2 cruceros ligeros italianos y derribó al bombardero torpedero que lanzó el torpedo que la hundió. Sick enfrentó casi solo la mayoría de las baterías costeras de Tobruk mientras escoltaba a los comandos, y Somali necesitó el clima del océano Ártico para acabar con ella después de recibir un torpedo del U-703 mientras escoltaba un convoy allá arriba en los páramos helados. A finales de 1943, solo Ashanti, Eskimo, Nubian y Tartar seguían activos. Incluso partes de Eskimo tenían diferentes edades, ya que parecía considerar su proa como algo desechable. Aunque eran una fuerza poderosa si se reunían, 4 barcos aún no formaban una flotilla. Y a finales de 1943, Tartar estaba en reparación. Eskimo estaba siendo reparado de nuevo, Ashanti estaba en el Ártico y Nubian estaba en el Mediterráneo. Con Italia fuera de la guerra y la destrucción del Scharnhorst a fin de año, las demandas para los tribales restantes disminuyeron algo. La mayoría pronto sería reasignada para aumentar el número y formar una flotilla. Así, el equipo quedaría integrado por Tartar, Eskimo y Ashanti, de la Royal Navy, sus gemelos Hyder y Huron de la Marina Real Canadiense y el HMS Javelin clase J, aún poderoso y con una larga historia de eficiencia en combate. Además del pirón polaco, conocido por provocar al Bismarck con reflectores, está el otro famoso destructor polaco. Błyskawica es recordado en Reino Unido por detener solo un fuerte ataque de bombarderos alemanes en Cowes, Isla de Wight. Y otros destructores de la clase tribal, el Nubian, el Athabascan y el Iroquois, también solían formar parte de la 10ª flotilla de destructores, con elementos de apoyo que llegaban en forma del HMS Apollo de la clase Abdiel, el HMS Bellona de la clase Bellona o, más comúnmente, el HMS Black Prince de la clase Bologna, aunque el radar se consideraba vital para un enfrentamiento nocturno exitoso, como era bastante común en las flotas aliadas durante la guerra. No todos los barcos tenían los mismos radares, incluso siendo de la misma clase.
Por ejemplo, la mayoría de los tribales en la décima. La flotilla de destructores contaría con el radar tipo 285P para control de artillería. Era una modificación del radar antiaéreo tipo 285 que demostró gran capacidad dirigiendo cañones de destructor. En una acción de superficie también, era lo suficientemente sensible como para rastrear los proyectiles del barco durante el vuelo, además de rastrear el objetivo. Y se descubrió, algo desconcertante, que también detectaba proyectiles enemigos entrantes. Para la búsqueda aérea y de superficie, la mayoría de los barcos tenía el radar tipo 291, pero algunos otros modelos también se instalaron. Athabascan, Tártaro y Ashanti también tenían radar de búsqueda de superficie tipo 276, mientras que Haider y Hurón tenían instalaciones más antiguas del tipo 271Q. Javelin y los dos barcos polares también tenían equipos de radar bastante modernos. Pero, de nuevo, sus mejoras llegaron en diferentes momentos, así que el radar exacto que tenían en un momento dado variaba. Al reunirse la flotilla, se instalaron equipos estándar en todos los barcos. Se equiparon cargas de fogonazo reducido a los cañones, lo que ayudaba a ocultar a los barcos cuando disparaban. Además, ayudaba a la visión nocturna de artilleros y tripulación. Se instalaron rastreadores en los proyectiles para seguir sus trayectorias en el cielo. También se instaló el G, o equipo de radionavegación G adoptado de la RAF. Esto permitía a los barcos ubicar su posición con precisión de pocos largos de barco usando haces de señales de radio superpuestos mientras estuvieran dentro del alcance de las estaciones. Así como un equipo de guerra electrónica llamado Headache, que en teoría permitía a los hombres a bordo de la 10ª flotilla de destructores escuchar las transmisiones de radio enemigas. También se instaló un sistema básico de IFF, o identificación de amigo o enemigo, con la esperanza de evitar fuego amigo en el calor de la batalla. Aunque la mayoría de los barcos estaban listos para finales de enero de 1944, algunos aún cumplían otras funciones, y el almirante Latham insistió en que de los que ya había reunido, deberían pasar la mayor parte de los siguientes 2 meses en una serie de ejercicios de entrenamiento intensivo para asegurarse de que todos supieran cómo operar juntos. Durante estos ejercicios se patrullaron zonas cercanas a la costa francesa, pero no se hallaron barcos alemanes en las primeras operaciones. Sin embargo, cuando llegó abril, Latham declaró que el entrenamiento de este primer grupo de destructores estaba completo y luego los dirigió de tiempo completo hacia la costa francesa, con instrucciones que básicamente se resumían en enemigo, mal enemigo, allá, vayan allá, destruyan al enemigo, todos felices. El primer contacto se haría la noche del 25 al 26 de abril. Ashanti, Haider, Athabascan y Huron navegaban junto con Black Prince cuando detectaron una formación de torpederos clase Elbing, que en realidad eran destructores pequeños. Pero en cualquier caso, estaban en una expedición para colocar minas, así que la 10ª flotilla de destructores se movió para enfrentarlos. Black Prince se mantuvo a distancia, lanzando bengalas, mientras los 4 destructores se dividieron en parejas de caza. Uno disparaba bengalas adicionales al objetivo que la pareja había elegido para atacar esa noche, y el otro disparaba exclusivamente munición real al barco. Eso fue destacado. Los alemanes intentaron evadir a alta velocidad entre rocas y aguas poco profundas en la costa francesa. Eso no ayudó al almirante Conflans en la batalla de Gibrón, ni ahora, porque el 10º solo los siguió. Usando una combinación de seguir la estela de su enemigo junto con su propio radar para mantenerse a salvo de las rocas y los bajíos en la oscuridad, todos los barcos alemanes fueron alcanzados. Uno tenía casi toda su planta de energía inutilizada y se ocultó en una bahía cercana entre los ecos de radar. Sin embargo, el T-29 fue impactado en el timón y desvió su rumbo. Ashanti y Hurón la acribillaron con fuego de artillería y al ver que se hundía, se acercaron para rescatar a los sobrevivientes. Poco después se unieron Haider y Athabascan, que no lograron destruir su objetivo tras incendiarlo un par de veces antes de que se acercara a la costa francesa. Sin embargo, algún completo idiota en el T-29 que se estaba hundiendo abrió fuego contra los destructores que se acercaban con un cañón antiaéreo de 20 milímetros, lo que resultó en la nada sorprendente reanudación del fuego intenso. Eso hundió rápido al T-29. Se llevó a 137 hombres, cerca de 2/3 de la tripulación, y luego el 10º se fue, por si acaso había más resistencia. Un miembro de la clase tribal se perdió años antes en el Mediterráneo, cuando un destructor italiano que se hundía disparó su último lanzatorpedos.
El resultado total de los esfuerzos del artillero de 20 Memi fue que solo quedaron 73 sobrevivientes del T-29 y tuvieron que esperar a que una lancha patrullera amiga los recogiera algún tiempo después. 3 noches después, Hyder y Athabascan cubrían una operación británica de colocación de minas y encontraron a los sobrevivientes de la batalla anterior, quienes se remendaron y buscaban llegar a un puerto mayor para reparaciones. Al identificar a sus oponentes, los barcos alemanes dispararon torpedos y huyeron. Los tribales respondieron girando hacia los torpedos para presentar el blanco más pequeño posible, pero desafortunadamente, uno de los torpedos aún tuvo una trayectoria directa. En el Athabascan, Hyder se quedó cerca para recoger sobrevivientes tras dejarla inmóvil, pero el Athabascan explotó un cuarto de hora después. La razón exacta aún se debate. Algunas fuentes afirman que fue alcanzada por otro torpedo alemán, otras dicen que fue fuego amigo accidental de una lancha torpedera aliada, mientras que otros señalan los incendios provocados por el primer impacto, que eventualmente llegaron a los depósitos de municiones. Fuera cual fuera el caso, Hyder ya se había vengado antes de regresar para ayudar a su hermana al golpear al T-27 lo suficientemente fuerte como para obligarlo a encallar, donde más tarde sería completamente destruido por ataques aéreos. Pero con el amanecer acercándose rápidamente, Hyder se vio obligado a abandonar la costa francesa. Accidentalmente dejó su lancha y a 5 tripulantes atrás. Sin desánimo, la pequeña embarcación rescató a 6 hombres más del Athabascan. Luego se encontraron con 2 de sus propios compañeros de barco que en realidad habían estado en las redes. Hyder había fallado a su equipo y había estado ayudando a otros a salir del agua y fueron arrastrados cuando el barco aceleró. Con este grupo de marineros empapados a bordo, la lancha motora se dirigió mar adentro con varios barcos alemanes en persecución. Tras varias aventuras épicas cruzando el canal, perseguidos y atacados ocasionalmente, la lancha llegó al lado amistoso poco antes de la medianoche. Después de haber pasado nada menos que 19 horas en su valiente regreso a casa, el 10º ahora comenzó a planear nuevas tácticas. En ambos enfrentamientos, la táctica alemana parecía ser lanzar torpedos al enemigo y huir. Debían evitar los torpedos y acercarse rápido al enemigo para entrar en corto alcance y acabar con ellos. El comandante Jones, capitán del Tártaro, debía idear las medidas adecuadas. Antes, las acciones nocturnas se realizaban con todos los barcos en formación de línea. Así todos seguían en contacto y se evitaba el fuego amigo. En persecuciones, casi todos los barcos quedaban cubiertos por otros delante, protegiéndose del fuego de artillería y el radar. En cambio, propuso navegar en línea de frente, generalmente de noche, ya que esto facilitaba mantener la formación. Pero inmediatamente, al recibir un informe o al hacer contacto con el enemigo, lo que ocurriera primero, la formación debía cambiar a línea de frente. Así, cada barco podría usar su radar libremente y desatar todo el poder de fuego frontal de los barcos de la 10ª flotilla de destructores, superior al de costado de muchos destructores de entreguerras, ya que incluso Pirrón y Jabalina, que solo tenían 3 montajes dobles en lugar de 4, tenían 2 de ellos hacia adelante y solo 1 hacia popa. Cada barco de la flotilla tenía un poder de fuego frontal de 4 cañones, incluso si no se usaban los armamentos traseros. Para este momento, todos los barcos que harían famosa a la 10ª ya se habían unido. Algunos tardaron en ser liberados de sus asignaciones anteriores, pero los refuerzos no llegaron a tiempo. Aunque la 10ª redujo la 4ª flotilla de torpederos alemana a solo el T-24 sobreviviente. Los desembarcos en Normandía, el 6 de junio, hicieron que los alemanes movilizaran su 8ª flotilla de destructores, compuesta por los grandes Narvik tipo 1936, A-24 Z-32 y el exholandés ZH-1, desde el suroeste de Francia hasta el puerto de Brest, donde se unieron al T-24, todos estaban listos para zarpar a Cherburgo, desde donde podrían atacar fácilmente. En las posiciones de desembarco aliadas, los barcos alemanes contaban con comandantes experimentados, pero su formación presentaba varias debilidades. La escasez de combustible redujo el entrenamiento en el mar y las bajas en submarinos obligaron a transferir tripulantes experimentados como reemplazo. Y al igual que las formaciones británicas de 1943, los Narvik ZH-1 y T-24 eran todos de velocidades y capacidades muy diferentes.
La inteligencia aliada siguió su avance por la costa francesa y al dirigirse a Cherburgo, la 10ª flotilla de destructores recibió la orden de interceptarlos con todos sus barcos. Latham reunió a los tribales más experimentados, Tartar, Ashanti, Hurón y Hyder en la 19ª división. Los recién llegados, Eskimo, Javelin, Pirón y Bliskovica, estaban en la 20ª división. El comandante Jones, en el Tata, sería el oficial de bandera durante las operaciones en el mar. A las 01:14, la mañana del 9 de junio de 1944, el radar del Tartar detectó a la formación alemana a 10 millas y ambas divisiones se acercaron a sus objetivos. A estas alturas de la guerra, el radar alemán en los destructores estaba rezagado frente al aliado. Mientras la 10ª se acercaba con señal sólida sobre los alemanes, el radar alemán apenas empezaba a responder con contactos esporádicos y vagos después. En realidad, no fue hasta que la luz de la luna se reflejó en el costado de los tribales que cargaban que supieron con certeza que el enemigo estaba ahí afuera. Los 3 destructores alemanes de tamaño completo rápidamente dieron la vuelta y lanzaron la mitad de sus torpedos cada uno, o aproximadamente esa cantidad, pero esta vez la táctica fue ineficaz. Ese sistema de guerra electrónica tan problemático significaba que la 10ª sabía sobre la orden de lanzar los torpedos antes que las propias tripulaciones de torpedos en algunos de los barcos alemanes. Con la alerta temprana y los barcos en línea de frente, las maniobras fueron más flexibles y los torpedos se esquivaron fácilmente. Los alemanes solo conocían la 19ª división, así que creían que era un enfrentamiento 4 contra 4. La 20ª división, a unas 2 millas al norte, avanzaba sin ser detectada. Esto dio resultados, pues los barcos alemanes viraron a babor y avanzaron al norte en su giro, tras intercambiar disparos con Tartar, un intercambio con impactos en ambos lados. Z-32 lideraba la formación, aceleró buscando seguridad, pero se topó con los cañones de la 20ª división que lo castigaron. Pero en ese momento, Z-32 lanzó más torpedos en una jugada desesperada, pero fue una jugada desesperada que funcionó. Bliskovica interceptó la orden de lanzar torpedos y giró para evadirlos, además de desplegar una cortina de humo. Esto causó confusión y la 20ª división terminó yendo en dirección equivocada, saliéndose accidentalmente de la batalla. El Z-32 no tuvo tanta suerte, también girando en medio de algo de pánico. Se encontró de frente con el Tártaro, lo que provocó otro tiroteo que llenó su puente de proyectiles de 5.9 pulgadas y dejó su radio fuera de servicio temporalmente. Los capitanes del 10º destructor, buque insignia, fueron elegidos por su agresividad, y así, en ausencia de cualquier otra orden, Ashanti, Hyder y Hurón simplemente aumentaron la potencia y fueron tras cualquier cosa que estuviera frente a ellos. A pesar de estar ligeramente en llamas, Tartar también siguió adelante, con llamas saliendo de su puente como una bandera iluminada. Z-32 tuvo otra racha de buena y mala suerte al mismo tiempo. Ashanti la vio y abrió fuego, pero el humo del puente en llamas de Tartar cubrió a Z-32 y le permitió escapar. Ashanti entonces empezó a buscar a dónde se había ido Z-32 usando su radar, pero en cambio encontró la muy dañada ZH-1 tras un intenso fuego de Ashanti y Tata. Antes, Z-32 molestaba a la 20ª división con su maquinaria y golpes, mientras ZH-1 desaparecía en vapor y humo, apenas saliendo ahora arrastrándose. Solo para ver que Tata y Ashanti casi la rodeaban mientras avanzaban rápido buscando a Z-32. Mientras los hombres combatían incendios y atendían heridos en el puente, Tartar disparó a ZH-1 con sus cañones y Ashanti lanzó 2 torpedos por si acaso. Al hundirse el ZH-1, la tripulación lo abandonó, dejando a algunos para colocar las cargas de autohundimiento. Quizá hicieron demasiado bien su trabajo, porque poco después ZH-1 desapareció en una explosión apocalíptica que despertó a la gente de la cama. A ambos lados del canal, más al sur, Hyder y Hurón perseguían alegremente a Z-24 y T-24. El C-24 recibió varios impactos y se desvió hacia el norte, solo para recibir más disparos de Tata y Ashanti. Luego aceleró y huyó hacia el suroeste.
El T-24 esquivó los restos ardientes del ZH-1 mientras los barcos canadienses y el capitán DeWolf de Hyder la perseguían. Indicó en su informe que la lancha torpedera más pequeña no fue destruida de inmediato, ya que ella y el Z-24 estaban, cito, comprometidos. Con viento de frente y lluvia, la base de las nubes solía estar por debajo de 1000 pies, a veces tan baja como 500. En consecuencia, la iluminación era deficiente y las bengalas generalmente estaban medio consumidas antes de proporcionar cualquier tipo de iluminación. El enemigo usó muy bien el humo durante toda la operación y tomaba acciones evasivas, haciendo que la observación fuera casi imposible en ocasiones. Fin de la cita. Aún así, el T-24 era alcanzado cuando los oficiales de navegación canadienses lo señalaron. Ella y el Z-24 ahora estaban entrando en un campo de minas británico que había sido colocado algún tiempo antes para bloquear submarinos. Hyder-Huron tuvo que desviarse alrededor del campo de minas, perdiendo terreno, mientras que los alemanes, sin saberlo, pasaron directamente a través de él, milagrosamente sin detonar ninguna de las minas. Como la distancia era demasiado grande para cerrar pronto, DeWolf ordenó detener la persecución. Los dos barcos alemanes dañados regresaron a Brest, su punto de partida. El Tartar ya había restaurado sus radios y el comandante Jones intentaba ubicar a todos. Los 4 tribales de su división convergían. Hyder y Huron detectaron algo a 6 millas. En el rumbo 032, dado que su última información indicaba que el Tartar debía estar en el rumbo 040 junto con su compañero, estaban sospechosos, pero no abrieron fuego ya que se sabía que el Tartar estaba dañado y su IFF podría estar fuera de línea. En cambio, reportaron el contacto con luces, pero aunque recibieron respuesta, no la reconocieron. Aún así, temían que fuera el Tartar, ya que un impacto en el puente bien podría haber dañado sus luces de señales y herido a su tripulación regular de señales. Por eso algún tripulante probablemente intentó señalar su identidad sin éxito. Aún así, apuntaron sus cañones, pero no dispararon. De hecho, habían descubierto al Z-32, que en realidad estaba enviando la señal de reconocimiento alemana con sus lámparas de señales y también apuntando sus propios cañones. La ausencia de disparos llevó al Z-32 a pensar que eran el Z-24 y el T-24, por lo que ambos bandos se cruzaron. Los barcos canadienses iban hacia el noreste y el Z-32 hacia el noroeste. Sin embargo, el Z-32 poco a poco dio la vuelta hacia el este, tratando de llegar a Saint-Malo. Faltando pocas horas para el amanecer, era casi imposible llegar a Cherburgo antes. Esto hizo que DeWolf sospechara, así que comenzó a seguirlo y luego disparó una bengala. Esto iluminó a contraluz una silueta claramente no tribal, así que Hyder y Huron abrieron fuego de inmediato y empezaron a acertar disparos. Z-32 se apartó, cruzando el mismo campo de minas por donde ya habían pasado Z-24 y T-24, pero en sentido contrario. DeWolf debió de haber estado tentado a aullar de frustración, ya que el mismo campo de minas ineficaz, una vez más, lo obligó a romper el contacto y navegar alrededor de él. Mientras tanto, un barco alemán volvió a navegar ileso. En el Z-32, el ánimo seguía optimista pese a los daños. El capitán von Bechtolsheim pensaba que el Z-24 y el T-24 estaban delante de él, al este, y juntos calculaba que probablemente podrían abrirse paso a la fuerza más allá de un par de destructores enemigos. A las 04:20 recibió señales de esos dos barcos que estaban algo al oeste y se alejaban rápidamente. Solicitaban permiso oficial para regresar a Brest. Al notar que estaba solo, al Z-32 se le ordenó regresar y reunirse con el Z-24 y el T-24. Sin embargo, Hyder-Huron había rodeado el campo de minas a toda velocidad y ahora venían con fuerza desde el noroeste. Y cuando DeWolf vio que la distancia al objetivo, en vez de disminuir lentamente mientras lo alcanzaban, empezó a disminuir rápidamente. Pronto se hizo evidente que el Z-32 había dado la vuelta y se dirigía de nuevo hacia el oeste. Y DeWolf no permitiría que el maldito campo de minas lo frustrara por tercera vez. Los dos barcos canadienses se dirigieron directamente hacia el sur para cortar la línea de avance del Z-32, mientras que el comandante Jones, a bordo del Tartar, organizaba al resto del 10º en una línea de escaramuza al norte. El C-32 ahora estaba completamente acorralado. A las 04:44, Hyder-Huron disparó otra vez. Los destellos de la pólvora de carga reducida apenas los iluminaron un instante mientras retumbaban sus andanadas.
Al ver siluetas parpadeantes con 4 juegos dobles de cañones apuntando hacia él, el Z-32 dedujo que eran cruceros clase Bellona o Leander y viró al sur. Al regresar, el agua salpicada por el fuego rodeaba el barco y comenzaron los impactos. Los 2 destructores tribales canadienses avanzaron en persecución y pronto el motor de babor del barco alemán quedó fuera de servicio. Luego, los cañones delanteros fueron alcanzados y después todo estaba en llamas. El Z-32 resistió un poco más, esperando que el enemigo se quedara sin proyectiles. Tal era la intensidad del fuego dirigido hacia él. Cuando otra andanada inutilizó el motor restante, el Z-32 giró a estribor y fue encallado intencionalmente. El enfrentamiento fue llamado otro capítulo más en la larga historia de las batallas de Ushant. Esta sería la acción más grande en la que participaría la 10ª flotilla de destructores, pero estuvo lejos de ser la última. En la noche del 13 al 14 de junio, Ashanti y Pirón fueron enviados para cubrir a las lanchas torpederas, que a su vez tenían la tarea de dejar irreparable el casco varado del Z-32. Mientras esperaban, llegó un convoy alemán escoltado por muchos dragaminas clase M. El convoy se dispersó y los destructores atacaron todo cerca. Se les atribuye oficialmente el hundimiento de 2 escoltas y daños a otras 2, aunque algunos informes mencionan que 3 o 4 más también sufrieron daños. El 24 de junio, Eskimo y Hyder realizaban una patrulla para asegurar el paso de los barcos de suministro que apoyaban al famoso segundo grupo de escolta bajo el mando del capitán Johnny Walker, quienes buscaban submarinos mientras el 10º proporcionaba cobertura contra posibles interferencias de superficie. Cerca se hallaba el asediado U-971, un submarino tipo 7-C enviado desde el Mar del Norte por la costa escocesa al Atlántico. Pero después fue llamado al canal tras la invasión del día D. Tras completar un circuito antihorario alrededor del Reino Unido por mar, el submarino fue atacado varias veces por aviones. En este momento muchas cosas a bordo estaban rotas, como varios tubos lanzatorpedos y el baño. Por la tarde, ambos destructores vieron un Liberator a 5 millas detrás, lanzando cargas de profundidad sobre algo. El piloto era Jan Vela del Escuadrón 311, esta era una unidad checa. Los intentos de Hyder por preguntar qué ocurría se toparon con una barrera del idioma, pero sí interceptaron el mensaje estándar que el Liberator estaba transmitiendo de regreso al almirantazgo. El Liberator atacaba un submarino detectado a profundidad de periscopio. Siguiendo los ideales del 10º Hyder, el esquimal se apresuró hacia las explosiones a toda velocidad. Al llegar, bajaron la velocidad y buscaron con ASDIC. Pronto ambos barcos tuvieron un contacto firme. Muy cortésmente avisaron al capitán Walker y preguntaron si quería encargarse. Él respondió igual. Adelante, reclamen la victoria. Sin embargo, el contacto no parecía moverse, y el capitán de Wolf concluyó que podría ser un contacto falso, suponiendo que el submarino real probablemente había escapado. Al retirarse, el equipo de ASDIC apareció en el puente e insistió en que era un contacto sólido y querían atacarlo. De Wolf pensó que el equipo de ASDIC sabía más, así que Hyder y Eskimo pasaron la tarde lanzando cargas de profundidad en el canal. Tras 2 horas sin cambios, De Wolf ordenó lanzar una última tanda de cargas de profundidad antes de volver a su posición. De hecho, el U-971 se había ido al fondo, literalmente. Aprovechando el hecho de que el canal en esta zona era más superficial que la profundidad de prueba del submarino, simplemente se recostó en el lecho marino y esperaba que todo desapareciera por pura suerte, pero la última andanada, lanzada por si acaso, cayó casi justo encima del submarino. Todas las demás habían caído cerca y dañado todo tipo de equipos, pero no representaban un peligro de vida para el submarino. La última andanada abrió los sellos del eje de la hélice y un tanque de inmersión. El agua comenzó a llenar el submarino y subir sobre ellos. Hyder y Eskimo seguían ahí, escuchando muy atentamente antes de alejarse, por si su presa mostraba señales de vida e intentaba cazarlos. En el U-971 el agua subía y cortocircuitaba las baterías una tras otra. Y desde algún lugar del submarino venía el sonido nada agradable del silbido del aire presurizado escapando. A las 19:00, el agua llegaba a las rodillas en la sala de control y el capitán del submarino vio que solo quedaban 2 opciones. Una opción era esperar que lo que quedaba de su suministro de aire fuera suficiente para salir rápidamente a la superficie, expulsando el agua de los tanques de lastre.
O podían esperar otros 10 minutos, momento en el cual el submarino quedaría atascado en el fondo del canal para siempre, ya que se volvería demasiado pesado para moverse. Realmente no había elección. Mientras la tripulación destruía la máquina Enigma y documentos codificados, se expulsó el agua de los tanques de lastre y el submarino se estremeció horriblemente. La orden pareció llegar tarde, pero el submarino se liberó del lecho marino y ascendió rápidamente. Poco después, el submarino emergió, según recordó un tripulante de Haider. El submarino estaba casi entre nosotros y el Esquimo, y ella... El Esquimo puso reversa total para retroceder cuando los muchachos empezaron a disparar. En ese momento, el cañón B de 20 milímetros estaba completamente tripulado, y cuando el submarino salió a la superficie, bajaron el cañón para disparar al submarino. Navegábamos con los cañones elevados a 45 grados en posición antisubmarina, uno a estribor y el B a babor. El submarino estaba tan cerca, a 200 metros, que bajaron un cañón para evitar que el B chocara. Eso permitió al Esquimo retroceder antes de abrir fuego. La primera y segunda andanada impactaron al submarino. El cañón B hizo 2 disparos y logró 4 impactos. Pronto se detuvo el fuego cuando quedó claro que el submarino no estaba en condiciones de ofrecer resistencia, y en su lugar se bajaron botes para recoger sobrevivientes y, si era posible, capturar el submarino. Pero las filtraciones progresivas y el fuego del cañón de Haider habían hecho demasiado bien su trabajo, y el submarino pronto se hundió bajo las olas por última vez. Sin embargo, esto era inusual para un U-boat perdido en acción. Todos menos uno de su tripulación sobrevivieron, aunque algunos resultaron heridos, y fueron llevados a bordo de los 2 destructores entre el 27 y 28 de junio. Esquimo y Hurón se encontraron con varios dragaminas y arrastreros, esta vez hundiendo al menos 2 de ellos y dañando varios más. Debieron acercarse casi a quemarropa porque los barcos alemanes crearon una cortina de humo para huir. El informe de batalla narra cómo Esquimo fue dañado. Alrededor de las 01:25 Esquimo atravesó la línea de humo. El enemigo fue alcanzado varias veces durante el acercamiento, pero no se le vio arder, aunque el humo fue causado por los impactos. Cuando se disipó el humo, un arrastrero, objetivo C, surgió cerca del lado de babor de Esquimo, rumbo 310 grados. Había sido detectada antes, pero no se le había seguido continuamente, y en ese momento se informó que estaba en un rumbo similar al del objetivo B. Pero 2000 yardas más adelante abrió fuego rápido y preciso contra Esquimo. Usando un cañón de 3 pulgadas, un cañón aproximadamente similar a un Bofors y de unos 420 mm, recibió impactos del cañón de 20 milímetros en el costado y la superestructura AF casi de inmediato, y antes de que respondieran, el fuego de 3 pulgadas ya había cesado. Una tubería auxiliar de vapor saturado se rompió en la sala de calderas número 1, liberando vapor y obligando a evacuar la zona. Después se hallaron 2 proyectiles en la caldera que perforaron tubos de 6 pulgadas. La presión de vapor bajó a menos de 100 libras y la velocidad del barco se redujo a unos 6 nudos. Mucho vapor y humo salieron, reduciendo la visibilidad hacia popa casi por completo. Un dinamo se desconectó. El motor de dirección y varios circuitos de iluminación fallaron, así como la energía de los cañones delanteros. Los cañones delanteros siguieron disparando al objetivo de estribor, logrando impactos a menos de 1000 yardas. El objetivo de babor, que seguía con fuego rápido y preciso, fue atacado con armas de corto alcance, y los cañones de popa cambiaron su fuego hacia él bajo control local. Las armas de corto alcance lograron varios impactos, pero el fuego de popa no fue efectivo por el humo y vapor que aún cubrían el barco. Esquimo dudaba en disparar a ciegas con los cañones pesados, pues sabía que Hurón estaba en esa dirección. Y el personal de radar estaba recordando constantemente a todos sobre su presencia. Se lograron algunos impactos, pero no lograron detener al arrastrero, que ahora estaba aumentando la distancia hacia el este tan rápido como podía. Desafortunadamente, durante este periodo, cuando su fuego debería haber sido devastador, toda la energía del pom-pom falló. El interruptor automático de cambio de energía eléctrica hizo un cortocircuito al desconectarse la dínamo, causando una falla en la fuente de energía de popa. Este montaje en control manual es sumamente incómodo y no se puede esperar que se controle de manera efectiva. Por la noche, el número 1 de babor, los Oerlikons gemelos, también se atascaron. Casi fuimos superados en potencia de fuego por este valiente arrastrero. Se reportaron por radio los daños en las salas de calderas al comandante en jefe de Plymouth. El Esquimo fue llevado entonces para reparaciones rápidas el 9 del 30 de junio al 1 de julio.
Ashanti y Purón se enfrentaron con éxito a varios arrastreros cerca de las islas del canal, hundiendo 2 o 3 de ellos el 1 y 2 de julio. Tartar, Hurón y Eskimo patrullaron cerca de Ushant tras reparar su caldera como Javelin, pero Eskimo y Javelin chocaron y debieron regresar a Plymouth para más reparaciones. El día 8, Tartar y Hurón hundieron 2 dragaminas de la 46ª flotilla alemana que escoltaban un convoy junto a otras embarcaciones. Con la disminución de la actividad alemana en el Canal Occidental, la 10ª amplió su alcance al Golfo de Vizcaya para interceptar la evacuación alemana de los puertos locales. Los días 14 y 15 de julio, Tartar, Haider y Bliskovica destruyeron un convoy enemigo en Lorient, hundiendo o dañando casi todos los barcos. Del 5 al 6 de agosto, Tartar, Iroquois, Ashanti, Haider y el crucero Bellona destruyeron 2 convoyes frente a San Nazare. Los dragaminas M263 y M486, el patrullero UMT-414, una lancha costera y 4 pequeños barcos mercantes escoltados fueron hundidos. El 12 de agosto, Pirrón participó en el hundimiento del barco alemán de limpieza de minas Speerbrecher 7 cerca de La Rochelle, en compañía del crucero Diadem y el destructor Onslow. El 14 y 15 de agosto, Iroquois, el destructor Ursa y el crucero Mauricio atacaron otros 2 convoyes. El dragaminas alemán M385 fue alcanzado y quedó perdido tras encallar, junto con varios barcos mercantes que también fueron hundidos. Otro Speerbrecher, esta vez el 157 junto con el torpedero T-24, el dragaminas M275 y un barco costero, también resultaron dañados. Del 20 al 23 de agosto, el Iroquois, el Ursa y el Mauricio patrullaron y atacaron con éxito 2 convoyes en la bahía de Vizcaya, hundiendo las patrulleras B-700, 2 B-700, 17 B-700, 20 B-700, 29 y B-730. Por supuesto, también hubo muchas patrullas que se realizaron entre estas acciones, donde no se logró ningún contacto exitoso con el enemigo. Este fue el fin de las acciones navales de la flotilla. Ante la ausencia de una oposición alemana fuerte, algunos barcos eran reasignados, otros reparados y otros enviados en pequeños grupos como veteranos a otras formaciones. Como habrás notado, con esos 2 últimos éxitos, especialmente en las operaciones de la Bahía de Vizcaya, en septiembre, la 10ª flotilla de destructores fue retirada de combate, pues la mayoría de sus barcos fueron reacondicionados y enviados al Pacífico, donde se esperaba que causaran problemas a la Marina Imperial japonesa. El Tártaro, el Esquimal y el Nubio llegarían allá, mientras que la mayoría de los otros barcos de la 10ª fueron asignados a la Flota Nacional en 1945, pero la 10ª flotilla de destructores había sido formada para un propósito muy específico, así que en la primavera de 1945 la flotilla fue disuelta y sus barcos restantes transferidos a la 2ª flotilla de destructores y otras formaciones. Así se cerró una breve ventana de un año en la que los barcos de la formación recibieron el crédito por hundir al menos 35 barcos de superficie enemigos y un submarino, además de otros 14 barcos de superficie dañados. Potencialmente se podrían agregar más a esa lista de bajas, dependiendo de las fuentes en las que creas. Todo esto a cambio de la pérdida de la Tabascan, lo cual no fue un mal resultado. Si me preguntas... Eso es todo por este video, gracias por verlo. Si tienes sugerencias de barcos para revisar, cuéntanos en los comentarios. Comenta en la publicación fijada para dudas sobre el dique seco.